¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué hacemos con el tema del ataque contra la prensa que se da constantemente? Hablan de que se trata de una prensa sicaria cuando realmente lo único que se hace es preguntar y esperar que contestan. Es una pena el preinforme de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que vino al Perú y pretende dar recomendaciones a los periodistas y a los medios de comunicación social, pero no dicen una sola palabra de las más de 51 carpetas fiscales que tiene el presidente Castillo. Lo que sí hay que felicitarlos es que por ninguna parte del informe se hablan de un supuesto golpe de Estado, como había insinuado el señor Castillo, ¿no? Pero como hombres de prensa de larga data, no podemos permitir que un organismo internacional emita un preinforme de esa naturaleza desde el momento mismo que no es vinculante, ¿no? A nadie nos van a decir cómo escribir, cuándo escribir y qué cosa opinar, porque lo único que han hecho los medios de comunicación social es desnudar las miserias de un gobierno corrupto. El día de ayer hemos visto, por ejemplo, cómo el ayudante, el amigo de la presidenta del Consejo de Ministros, que ganaba 1.600 soles en la Universidad de Tacna, ha pasado a ganar 17.000 soles como asesor del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Trabajo sin la más mínima experiencia. Eso ha salido a la luz gracias a los medios de comunicación social. Entonces, ellos no nos van a dictar la pauta de los programas periodísticos. Pero por supuesto, ahora, el asunto es que el daño lo han hecho de todas maneras, porque ellos al poner un par de líneas en ese informe, si bien es cierto no es vinculante, pero el tema es que ya existe una especie de antecedentes o comentario que hace la OEA. Felizmente ya se pronunció el Colegio de Periodistas del Perú y ya se pronunció el Instituto de Prensa y Sociedad rechazando ese preinforme, ¿no? Porque eso al final de cuentas debe terminar en el tacho de basura. No van a venir organismos internacionales a decirnos cómo debemos expresarnos, cómo debemos manejar el país, porque hasta donde tengo entendido y de acuerdo a la Constitución, somos un país independiente y soberano. Yo no puedo concebir cómo en otras latitudes del mundo puede a un organismo internacional decirle a los periodistas y a los medios de comunicación social qué cosa decir, cuándo decir y cómo decirlo. Por ejemplo, en el preinforme tampoco leo por ninguna parte que el señor Castillo no da conferencias de prensa. Ujú. Tampoco leo las agresiones a los periodistas ni las amenazas contra los periodistas. Tampoco veo el caso de Philly Butter con el problema legal que tuvo y que recuperó la frecuencia. Pero fíjate cómo está la situación, ¿no? Ahora, este tipo digamos, de informes, de alguna u otra manera, es pesado, porque se han demorado mucho digamos, en emplear palabras contra la prensa. O sea, incluso hablan de una especie de sobre libertad. O sea, que estamos realmente, como quien dice, haciendo lo que nos da la gana. Aducen de que no hay un organismo que vigile o que supervise lo que sale en los medios de comunicación social. Pareciera que estos señores se han olvidado de leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han olvidado de leer la Declaración de Chapultepec y del Salta, y se han olvidado también de leer la Constitución Política del Perú o las constituciones políticas de sus países de origen, porque el derecho a la libertad de prensa no puede ser mancillado, no puede ser censurado, no puede ser coactado por el gobierno de turno, porque felizmente todavía vivimos en democracia, no estamos en dictadura. La quedada o el hecho de haberse quedado de algunos congresistas en el Congreso de la República a pernotar, eh, adujeron que el presidente del gobierno iba a tomar el Congreso. ¿Esto realmente es una buena decisión?
¿No te parece un poco ligera? ¿No te parece que no fue muy Eh, pensada? Me parece más bien un espectáculo para captar las cámaras de los medios de comunicación social. Yo no entiendo cómo la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y la congresista Norma Yarro hayan ido al Congreso a pernoctar, según ellas, para defender el fuero parlamentario. Cuando una turba ingresa o trata de hacer daño, dos damas no creo que puedan hacer nada. Sería mucho mejor que utilicen los instrumentos constitucionales, los instrumentos legales y los instrumentos jurídicos. Y en el caso específico de María del Carmen Alba, hasta el día de hoy, yo no he visto un solo documento donde pide la expulsión de los niños de Acción Popular. Eso era mucho más importante que ir a la medianoche al Congreso para dormir ahí en defensa del fuero legislativo. Te lo digo a título personal, el tiempo que yo estaba en el Congreso, jamás en la vida se ha visto este acto, y menos aún leyendo parte de la historia del Poder Legislativo en cerca de 200 años que tiene el Congreso, que dos damas hayan ido a defender el fuero. Cuando hay una turba de gente manejada por Antauro Humala o manejada por el propio Castillo, es materialmente imposible que se pueda hacer algo. Esta gente tiene la intención de cerrar el Congreso, tiene la intención de quemar el Congreso, y simplemente acá el único responsable político es el presidente Castillo, que inclusive tiene la desfachatez de estar mandando documentos al Congreso de la República diciendo que no se le han remitido los documentos sobre la vacancia. Lo que está tratando de hacer Castillo y compañía es dilatar el proceso que se tiene que llevar a cabo sí o sí el día miércoles a las 3 de la tarde. Y aquí quiero hacer una salvedad. ¿Quién es el abogado que representa al señor Castillo ante la denuncia de la vacancia? ¿Es Benji Espinosa? ¿Es el doctor Pachas? ¿Es el doctor Palomino Manchego? ¿Cuál de los tres es? Porque el último fin de semana hemos visto a Benji Espinosa diciendo que están evaluando para ver si concurre o no concurre el presidente de la República. Por otro lado, hay un documento firmado por el abogado Palomino Manchego diciendo de que la información no ha sido entregada de forma completa. Como todos sabrán, esta es la tercera vacancia. En la primera se le remitió toda la información, en la segunda se hizo lo mismo, en la tercera se ha hecho lo mismo. Sin embargo, ahora salen con el pretexto de que la información está incompleta. Sería bueno que esta gente lea el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, y dejen de estar pues mandando misivas diciendo que no han enviado la información, que no hay un debido proceso y pretexto y medio. Lo que buscan ellos es simplemente son leguleyadas para no presentarse el día miércoles. Y lo que es peor, ya el presidente, el ministro de Justicia, tuvo la insolencia de decir que si el señor Castillo es vacado, ellos van a recurrir a organismos internacionales. Felizmente, no existe ninguna prerrogativa ni constitucional ni jurídica para que un presidente sea impuesto por un organismo internacional. Ahora, si están buscando o se pretende encontrar una salida o una razón, justificación suficientemente grande, inmensa, como para poder vacar o suspender al presidente de la República, ¿no crees que lo de ayer que se ha denunciado en relación a Tini, que están borrando los antecedentes de las personas que tienen muchos antecedentes de culpas y delitos que han cometido antes para poderlos poner en cargos importantes en Palacio de Gobierno, es más que suficiente, César? Eso es más que suficiente. Y es realmente increíble que una persona con prontuario limpie los antecedentes y aparezca como inmaculado. Pero acá también es responsabilidad del Poder Judicial y es responsabilidad del Ministerio Público. Yo me imagino que en el transcurso de la mañana el Ministerio Público de oficio inicie las acciones pertinentes contra estas personas que han violentado, que han manoseado y que han adulterado los antecedentes, ¿no?
porque eso no puede ser posible. Eso es inaceptable. Y en el caso concreto, por ejemplo, de la presidenta del Consejo de Ministros, con lo difundido el día de ayer de su empleado que ganaba 1.700 soles y ha pasado a ganar 17.000 soles, nadie en su sano juicio le va a dar la confianza a esta señora. Aparte de mentir en cuanto a su enamorado, el paisano tacneño, que dijo que no había ningún tipo de relación y después está demostrando que está en el cumpleaños de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuánto crees tú que va a terminar este negociado por lo bajo que existe a nivel de SUNEDU y de las universidades en el país? O sea, ¿cuánto se acaba esta, digamos, epidemia, esta infección terrible en las universidades? Eso nunca va a acabar por las ganancias que tienen las universidades y por el ingreso que tienen los rectores. Yo no puedo creer que un rector de una universidad en el Perú gane más de 500.000 soles mensuales. Increíble, Así ¿no? que imagínate la cantidad de plata que gana y con esa cantidad de plata que gana, el nivel de corrupción que podría haber con el SUNEDO para hacer y deshacer lo que le viene en gana. Y lo que es peor, es increíble que el Perú con 33 millones de habitantes tenga tal cantidad de universidades. Ni en París, mejor dicho, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania existe la cantidad de universidades que hay acá en Perú. Segundo, aunque existan una serie de universidades, cuando los chicos terminan la universidad y están graduados, ¿qué cosas van a hacer? Van a poner a hacer taxi, porque acaso hay trabajo en el Perú. ¿Cuántos universitarios al día de hoy están trabajando y cuántos universitarios al día de hoy están haciendo taxi o están de vendedores ambulantes? ¿Qué hacemos con el tema de frecuencia latina, que hasta ahora sigue siendo lo que mejor le parece en el tema del Campeonato Mundial de Fútbol? Si bien es cierto, te comento, la gente está entrando mucho al tema del Internet, pero el asunto es que hubo un ofrecimiento y no se ha cumplido hasta ahora. Acá hay dos acciones. Una iniciada por Indecopi por publicidad engañosa y otra que he presentado yo ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión por violar la ley de radio y televisión, el código de ética y el pacto de autorregulación. Sé que el día sábado Latina emitió un comunicado donde manifiestan de que la información no fue clara. Entonces, ellos mismos están aceptando que hubo irregularidades, hubo faltamiento a la verdad y los perjudicados han sido los televidentes. Porque si hubiesen dicho desde un comienzo, estos partidos sí los vamos a transmitir o estos partidos no los vamos a transmitir, es muy diferente a decir Latina Canal del Mundial. He ahí el problema. Entonces, el problema ha sido una falta de comunicación clara por parte de Latina, donde por un lado ha intervenido Indecopi por publicidad engañosa y por otro lado he intervenido yo por haber violado, como te digo, la ley de radio y televisión, el código de ética y el pacto de autorregulación. Y acá quiero hacer un paréntesis. Se habla del programa de la señora Medina para que intervenga Indecopi. Indecopi no es competente para intervenir en los contenidos de los programas televisivos. Para eso existe la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y existe un ente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que regulan y supervisan lo que es la ley de radio y televisión. Hay un asunto que, por ejemplo, no está siendo muy tratado por las autoridades y es más que nada para el tema de lo que es salud y la educación. Se habla mucho que el pueblo, la educación, el pueblo, la salud, pero sin embargo los colegios siguen destruidos, no se ha arreglado nada. Las UGELs son centros de corrupción donde los profesores penan, sufren por un nombramiento, por trabajar, y en la parte de lo que es salud, las postas médicas y hospitales de provincias están abandonados a su suerte. Una persona que se siente mal o está mal tiene que apuntar a Lima porque en su ciudad no va a ser atendido porque no se mejora la atención. ¿Qué cambia o cómo podríamos cambiar esta situación? Eso cambiaría cuando los ministros de salud y el de educación realmente se pongan a trabajar y cumplan con las políticas públicas.
pero todos estamos viendo que los ministros, en vez de trabajar, están saliendo a través de los medios de comunicación social a tratar de defender al presidente de la República. Es ahí el problema, porque el sector salud y el sector educación están sinceramente abandonados. Como bien dices tú, muchos colegios ni siquiera tienen techo. Así Y en es. el caso de las postas médicas, esta ni siquiera funciona porque ni siquiera consigues un mejoral ahí. A eso agregarle el problema de salud y el problema del mismo Ministerio de Salud en cuanto se relaciona a las medicinas, ¿no? No se han comprado medicinas, hay un desabastecimiento de medicinas y aparte no se ha cumplido con pagarle a los médicos lo que se les ofreció en plena pandemia del COVID. Así que hay ahí un problema demasiado grande que es responsabilidad de la ministra de Salud, pero la ministra de Salud pues tiene la ingenuidad el fin de semana pasado de decir que se va a hacer una marcha por el COVID. ¿Cómo se le puede ocurrir a esta mujer hacer una marcha con el COVID cuando los índices de contagios están aumentando en el país? Lo que pasa es que está con la fiebre castillista, ¿no? Está con una fiebre que no le permite pensar bien. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de lo que es salud y educación, ¿cómo puede el presidente de la República, Pedro Castillo, no puede llamar, de repente no llama mucho la atención con todo lo que viene haciendo, pero cómo puede nombrar al señor Wilson Barrantes, ¿no? Como director de la DINI, cuando se supone que él ha estado muy ligado al tema de Sendero Luminoso? O sea, ¿nos estamos regalando al terrorismo? Ahí lo que tiene que hacer la Comisión de Defensa del Congreso es citar en el menor tiempo posible al futuro ministro de Defensa que debe ser nombrado entre el día de hoy y el día de mañana para que dé una explicación, inclusive citar a la presidenta del Consejo de Ministros, porque no puede ser posible que la inteligencia del país se ponga en bandeja de plata en manos del Movadef. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Eso es lo que se pretende. Y eso es muy, muy, muy delicado, porque hay información clasificada que simplemente saldría a la luz y sería entregada pues a gente de Sendero Luminoso o del mismo Movades. La no participación, el no reclamo de las Fuerzas Armadas y policiales, de alguna manera significa, o sea, que están complaciendo al presidente, no se preocupan siquiera del peligro que hay en el futuro para el país. Como dije alguna vez en tu programa, lo dable, lo correcto, lo justo y lo decente es que una cúpula militar derroque al señor Castillo. Esa cúpula militar convoque a elecciones generales y se vayan todos. Mañana más tarde serán juzgados, pero la diferencia es que han defendido al país, han defendido la democracia, han defendido la libertad, porque no podemos seguir siendo gobernados por gente tan corrupta. Preocupa que el día miércoles no se consigan los 87 votos. ¿Qué pasaría si no se consiguen los 87 votos? ¿Cómo quedarían los congresistas? Ujú. Y lo que es peor, gente de Fuerza Popular que no va a estar presente porque, o casualidad, se están yendo de viaje invitados por organismos internacionales. Entonces, es mucho más importante estar en el hemiciclo y que la opinión pública vea quién es quién a la hora de votar, ¿no? Ahora, ¿por qué dejar que la opinión pública manifieste su opinión? ¿Por qué no agarrar y inmediatamente juzgarlo de frente? O sea, que la gente sepa exactamente a quién, o sea, no es un tema de que no le interese, sino un tema simplemente no le da la gana de limpiar o apoyar al país, porque no están apoyando a la patria. Ellos son los representantes de los peruanos. Por eso, el problema mayúsculo está en que han presentado la moción de vacancia. Más fácil, más sencillo y más dable era hacer lo de la suspensión, que eran más que 66 votos. Eso era mucho más fácil, porque matemáticamente no van a llegar a conseguir los 87 votos. ¿De dónde vas a sacar los 87 votos? Fíjate nomás, para la admisión de la vacancia, la semana pasada, el día jueves en el Pleno, se llegó a 73 votos. Todavía faltan 14.
¿De dónde vas a sacar tú esos 14 votos? Y a eso súmale los días en que están pasando y que esta gente está transando con el Poder Ejecutivo. En el mejor de los casos, el día miércoles se llegará, en el mejor de los casos, como te digo, a los 70 votos, pero ni siquiera vas a bordear los 80 o 85 votos. ¿Estaríamos peleando demasiado fuerte y poniendo todas nuestras armas como peruanos por un Congreso que no lo merece? El Congreso es simplemente el reflejo de la sociedad que tenemos. Al pueblo peruano no le interesa la política, le interesa vivir el día a día. Fíjate César, César. el caso concreto de las marchas y la poca gente que ha concurrido a esta, la última marcha que ha habido un día domingo, ¿no? Ujú. Pero tiene que haber alguna forma de buscar una expresión. No podemos estar supeditados. Ah, pero mira, dos de los congresistas de mi lista o de mi grupo no van a ir porque se van de viaje. O sea, eso tiene que ser asumido por la organización política. Es que estamos hablando de organizaciones políticas donde tiene, por ejemplo, al señor Acuña, que se ha ido a ver el Mundial a Qatar, cuando el Ujú. señor Acuña debió estar acá presionando a su bancada para que todos en forma conjunta voten a favor de la vacancia. Pero este señor está asistiendo a los mundiales de fútbol que se vienen realizando. Sí, Entonces, pues. fíjate cómo está la política peruana. Y lo demás jefes de estas organizaciones políticas tampoco se han pronunciado. Yo quisiera ver algún comunicado, por ejemplo, de Acción Popular, de Renovación Popular, de Fuerza Popular o de Avanza País o el mismo señor Hernando de Soto. ¿Dónde está el señor Hernando de Soto, por ejemplo? Entonces, acá la política peruana se maneja de una manera demasiado franciscana, donde el interés personal prima sobre el interés nacional. Siento como que estamos defendiendo demasiado el trabajo de los congresistas, o sea, nos estamos yendo un poco por ese lado, porque en realidad acá el tema es el país y ellos están en otra. Por ejemplo, nuestro amigo, digo nuestro amigo porque tú lo conoces, ¿de acuerdo? Y también aquí en la radio, el congresista Cueto ha lanzado un proyecto de ley para justamente darle todo el poder a la DINI. ¿Cómo le dan el poder a la DINI sabiéndose todas estas cosas que ya ahora se conocen en cuanto a borrados, antecedentes, en fin, o sea, tienen el control de todo? El problema está que esta gente no es política. El problema está que esta gente se encontró el Congreso de la República y son congresistas. El problema está que no tienen los asesores adecuados y tienen simplemente amigos. He ahí el problema, porque con un mínimo de inteligencia, ¿cómo le puedes tú dar o otorgar o entregar todo el poder a la DIN? El poder recae en el pueblo a través de los representantes que se nombran en el Congreso, pero el problema es mayúsculo cuando las organizaciones políticas, sin ningún criterio ideológico, llenan la bolsa del mercado con los congresistas y los ponen en la parrilla para que el pueblo elija por A, por B o por C. Yo te pregunto, ¿qué trayectoria tienen los 130 congresistas en los últimos 10 años de vida política? Ninguna, Así es. ninguna. He ahí el problema mayor. No tienen ninguna vida política. Y eso es lo que preocupa. Nosotros en Radio Sur continuamos con una campaña y tú sabes, César, que es lo principal acá en la radio, porque si bien es cierto, igual apoyamos el tema de la lucha por el país, el tema de la salud. Hoy estamos frente a una campaña fuertísima. Es más, hoy el alcalde de Miraflores ha dicho y ha pedido que las playas se cierren en el tema de la gripe aviar, ¿correcto? Ya hemos hecho las averiguaciones necesarias y esto no es tan peligroso como se dice. El tema acá es simplemente un asunto digamos, de entender que los mares peruanos han sido invadidos por fábricas inmensas chinas que se están llevando el pescado por cantidades inmensas. Y estas aves, que son marinas, no tienen que comer y están entrando ya a la costa, pero muertas de hambre. Entonces yo creo que acá tiene que haber otro tipo de acción. El problema que hay, vuelvo a incidir, no existen políticas públicas. Ahora se habla de cerrar las playas, por ejemplo,
Y fíjate el problema que hubo con Repsol la vez pasada y cómo se contaminó el mar. Así es, Ese es el problema. así es. Muy bien. César, como siempre, un abrazo grande para ti, buena semana y nada, confiemos que Dios Un estará con los abrazo, hermano. peruanos y vamos para adelante, ¿de acuerdo? Ok, un abrazo. Un Chao, abrazo chao. también para ti.